Bienvenidos mis hermanos a un nuevo tema de su programa Va de Retro Satana. Un gusto, un fuerte saludo, un abrazo a todos ustedes que nos han ido acompañando en toda esta línea desde que iniciamos el programa de Va de Retro Satana. Pues ya son parte de nuestra familia y pues les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo nosotros, los que hacemos este programa, mi hermano Luis, mi hermana Xiomara. Gracias por acompañarnos. Pues también un agradecimiento a RAC, Rincón de Apologética Católica, que nos invitó para este proyecto que es ya toda una realidad y pues que ya lo hicimos parte de nuestra vida. Pues estamos hablando de demonología, de esta doctrina y de todo lo que abarca, muchísimo abarca. Tenemos material, yo creo, para pues unos 20 o 30 o 40 años. Aquí vamos a estar pues hablando de toda esta rama de demonología, de la doctrina que nos enseña la Iglesia Católica. Pues muchas gracias, hermanos, nuevamente, bienvenidos. También un agradecimiento a todas esas páginas hermanas que se unen a transmitir el programa Va de Retro Satana. Pues es un gusto para nosotros y que este programa haga su obra. Este programa está consagrado a nuestro buen Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos mueve, Él es el motor, pues Él es ese fuego que ha despertado en nuestros corazones por nuestra salvación, por la salvación de las almas y sobre todo por su iglesia y conocer su doctrina. Y pues aquí estamos, hermanos, aprendiendo todos juntos. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Antonio Valencia, les saludo desde México, sirvo en una parroquia que se llama Los Santos Reyes, doy mi servicio en una capilla que pertenece a esa parroquia que se llama La Divina Providencia, pertenezco al grupo de renovación, ahí doy mi servicio y pues aquí también le estoy sirviendo al Señor, pues transmitiendo estos programas para llevar a ustedes la doctrina católica y también para que despierte ese amor y ese conocimiento, saber conocer al enemigo, cómo actúa, nos puede ayudar mucho para poder responder a esos ataques. Ya hemos hablado que hay muchos medios, nuestro Señor nos dejó todo para vencer al enemigo y principalmente están los sacramentos. Pues vamos a presentar también a mi hermano, a mi hermana, pues ya para dar inicio a este nuevo tema. Pues adelante, hermana Xiomara, presentes. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Es un gusto, un honor, una bendición estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Xiomara Lemason. Les saludo desde la ciudad de Guatemala, felizmente ya en mi país. Es un gusto de verdad volver a reunirme con estos hermanos maravillosos, parte de mi familia, Antonio y Luis René, y con todos ustedes, junto a la familia de RAC, que nos ha dado esa plataforma a todos para poder seguir aprendiendo acerca de la fe. Este programa lo que inspira, lo que nosotros anhelamos en el corazón puesto por el Espíritu Santo, es darle respuestas a cada uno de esos servidores maravillosos que tiene nuestra iglesia a tantas preguntas que pueden tener nuestras ovejas, ¿verdad? Las personas de nuestras comunidades, que a veces nos quedamos como en blanco, ¿verdad? Es como esos niños espirituales, como las personas que hemos tenido hijos y con el paso del tiempo, mientras van creciendo, nos hacen unas preguntas que nos dejan un poco fríos y pensamos cómo se las podemos responder. Pues ese es el objetivo de Va de Retro Satana. Tener y poder proveerles, poder aprender juntos acerca de esas preguntas espirituales que al final son un misterio, pero que vamos aprendiendo junto, tanto sacerdote, santo, exorcista, junto a la doctrina de la iglesia, al sagrado magisterio, a la sagrada tradición, a la sagrada escritura, y poder hacer así, pues un tesoro para poder responder este tipo de preguntas. Así que a ti, mi hermano servidor, mi hermana servidora, es para ti estos temas, pero eso no quiere decir que no puedan escuchar las ovejas inquietas por saber y conocer más de este mundo espiritual. Así que bienvenidos y les mando un abrazo en el Señor. Muchas gracias, hermana Xiomara. También para nosotros es un gusto y también para todos aquellos que nos ven
yo sé que están muy contentos con usted, con su participación en este programa. Es una bendición que nuestro Señor nos ha permitido experimentar con ustedes. También lo siento yo parte de mi familia, unos hermanos muy cercanos. Gracias por estar con nosotros, hermana Xiomara. Pues vamos a darle el paso a nuestro hermano Luis. Hermano Luis, preséntese a nuestro especialista del tema. Un gusto saludarlos a todos mis hermanos de toda Latinoamérica y gracias a la plataforma de RAC por su apoyo, Rincón de Apologética Católica, por tener el espacio para que nosotros podamos hacer Va de Retro Satana. Mi nombre es Luis René Juárez, sirvo en mi iglesia aquí en Guatemala, estoy en el CEPAF, soy catequista en los centros de formación parroquial, en la parroquia San Pablo Apóstol y estoy en mi comunidad Santa Llana Beretta. Es para mí un honor, Yomi, bienvenida, siempre esta es tu casa y por supuesto para nosotros es un gusto tenerte. Y a ti, Antonio, como siempre, un honor y un privilegio compartir contigo y con mi querida Xiomarita. Así que desde ya entramos al tema. Esta es ya la parte 3, pero será mi hermano Antonio quien lo dirá. Pues muchas gracias, hermano Luis, por su presentación. También es un gusto para tenerlo aquí con nosotros. Aprovechar de su conocimiento y de nuestra hermana Xiomara, pues nos aprovechamos. Y gracias a Dios que los ha ido formando a ustedes para que pues transmitan esta doctrina y podamos aprender todos juntos. Pues antes de iniciar el tema, hermanos, le voy a pedir a nuestra hermana Xiomara pues que haga la oración principal para ponernos en la presencia de Dios y consagrarle este programa. Adelante, hermana Xiomara. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, amado Espíritu Santo, hoy te clamamos delante de ti, unidos nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestras mentes, consagrándolas a ti, Espíritu Santo. Te damos gracias por habernos permitido reunirnos el día de hoy con tantas personas maravillosas que amamos servirte, que te amamos, que queremos servirte de la mejor manera como ese Rey de Reyes y Señor de Señores que eres. Padre Santo, abre nuestras mentes para poder aprender, nuestros corazones para que ese conocimiento se quede sellado dentro de nosotros y no solamente lo utilicemos para nuestro beneficio espiritual, sino para darte a conocer, Señor, a todas las personas a que tú nos has dejado a cargo. Te damos gracias por utilizarnos, Padre Santo, por utilizarnos en cada una de nuestras parroquias, en cada una de nuestras comunidades o grupos parroquiales, por los cuales hoy te pedimos por cada uno de esos integrantes, de los que ya tienen tiempo, de los que se están uniendo. Te pedimos por nuestros sacerdotes, por nuestros párrocos, por nuestros seminaristas, Señor. Ayúdanos a todos como iglesia participar y estar unidos como eslabones fuertes para poder batallar y guerrear ante todo este mundo que quiere ser dominado, que quiere ser entronizado a nosotros en nuestros hogares, en nuestros grupos, en nuestras comunidades. Hoy queremos, Señor, que nos apoyes y nos ayudes para decir un basta hasta acá, de que estos espíritus malignos molesten, nos perturben y perturben ante todo nuestra misión y nuestra familia. Consagramos este programa a nuestra maravillosa y amada Virgen Santísima, Nuestra Señora del cielo y la tierra. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermana Xiomara, por la oración inicial. Pues, hermanos, haciendo un pequeño resumen, como ustedes saben, ustedes que nos han ido acompañando, hemos tenido 2 programas donde hemos estado hablando de las almas del purgatorio, de esa realidad de donde están nuestros hermanos en ese estado de purificación antes de pasar a la visión beatífica. Estuvimos hablando, nos acompañó nuestra hermana Silvana, pues una conocedora del tema, nos estuvo dando muchas herramientas, nos enseñó cómo podemos ayudarle
a nuestros hermanos, las almas del purgatorio, a través de las oraciones, a través de las misas, a través de los rosarios, del Vía Crucis. Ahí nos enseñó qué podemos hacer por nuestros hermanos, por nuestros familiares que están en ese estado purgante. Ahora vamos a pasar a un peligro que corremos nosotros cuando perdemos un familiar. Este tema se va a llamar conclusión sobre las almas del purgatorio y cómo diferenciar entre otros espíritus. Ahí entra el peligro que corremos cuando nosotros tenemos un apego muy material, muy humano a las personas. Cuando se muere un ser querido, nosotros queremos seguir teniendo esa comunicación, queremos saber más de lo que ya la iglesia nos ha enseñado a través de los novísimos, qué pasa después de la muerte, qué es lo que nos enseña el juicio particular, el infierno, la gloria, y allí hablamos de la realidad del purgatorio. A veces nosotros, por ignorancia o por un cierto sentimentalismo, un apego no sano que tenemos por las personas cuando mueren, nosotros queremos tener esa comunicación muy humana y queremos saber qué ha pasado con nuestros seres queridos. Nosotros ya hablamos que pueden estar en el estado de purgatorio y cómo les podemos ayudar, pero muchas personas, desgraciadamente, hermano Luis, hermana Xiomara y todos los que nos están escuchando, por no conocer esta realidad que enseña la Iglesia Católica, acuden a muchas cosas que Dios nos tiene prohibido. Y ahí es donde entra el demonio, se aprovecha de esta ignorancia y nos puede hacer creer que podemos tener esa comunicación con nuestros difuntos, y nos pone personas que están trabajando en esta materia, en este ámbito que es rechazado por la Iglesia Católica. Y aquí pues voy a invitar a mi hermano Luis que nos hable sobre pues este peligro que corremos cuando no conocemos la doctrina católica y cuando queremos saber más de lo que el Señor nos tiene permitido y queremos tener cierta comunicación con nuestros familiares, pero una comunicación ilícita que Dios nos tiene prohibido. Adelante, hermano Luis, ¿qué nos puede enseñar de esta situación y este peligro que podemos correr? Su micrófono, por favor. Gracias, Antonio. Pues miren, para empezar, tú diste en el clavo. Nosotros hemos tenido la doctrina católica en la rama de la escatología y en la demonología, la especialización en estos temas de los novísimos y como también todos esos fenómenos sobrenaturales que ocurren en la humanidad a cualquier persona, pero que desde hace unos 50 años muchos teólogos comenzaron a desechar esta parte escatológica y esta parte, y más la demonología, haciendo pensar que solamente eran experiencias emocionales o problemas psicológicos lo que invadían a las personas, y quisieron hacer cientificismo o psicologismo en el evangelio, ¿sí? Y eso fue un grandísimo error. Entonces, los seminarios perdieron la oportunidad de formarse y de recurrir a muchísimos documentos de la tradición que enriquecían este tipo de temas. Y paralelo en que nuestros párrocos dejaron de estudiar esta parte escatológica, la parte demonológica, comenzó un incremento en las experiencias esotéricas, ocúlticas, satánicas de toda la población, de la sociedad. Entonces tenemos actualmente, ¿qué es lo que ha pasado? Una sociedad donde tenemos tristemente sacerdotes que no creen en el demonio, que no creen en los demonios y en su acción, que no creen en las derivaciones o las consecuencias de las prácticas ocultistas, y tenemos un incremento impresionante en todos los ámbitos
de todo lo que es ocultismo y esoterismo. Y lo que tú decías, Antonio, es una realidad. Como no, los sacerdotes actualmente no saben cómo mostrarles a las personas que llegan con alguna consulta en estos temas, de personas que se aparecen después de fallecidos, de situaciones que están viviendo en casa, de manifestaciones de vejación demoníaca que ya los tocan, que ya los rasgan y escuchan ruidos en una infestación. Entonces acuden usualmente a espiritistas para que sean los espiritistas, o recorren a los videntes de ahora, porque ahora ya no se llaman espiritistas o medium, sino que ahora se llaman videntes, se llaman personas de luz, así se les llama. Tú tienes canales allá en México, que no puedo mencionar nombres para que no nos censuren ni nos demanden, pero hay una emisora que se dedica precisamente a estas experiencias paranormales y tienen una medium que le llaman la vidente, le llaman la especialista en estos temas. Y lo que es una burda espiritista. Y recordando que a María Sima, que hablaba del purgatorio y que hablaba de las almas del purgatorio, era amiga personal de San Juan Pablo II, así como del Padre Pío de Pietrelcina, del Padre Stefano Gobi. Le hizo Sor Emanuel, unas preguntas sobre el espiritismo a la hora de confundir con las almas del purgatorio. Y entre las preguntas las voy a enumerar y luego le voy a pedir a mi hermana Xiomara que lea una cita de la palabra de Dios para ampliar este tema. Dice: quisiera saber, le dice Sor Emanuel, quisiera saber qué piensas sobre las prácticas de espiritismo. Por ejemplo, cuando se llaman a los espíritus de los difuntos, se hacen girar las mesas, etcétera. Y responde María Sima: no es bueno. Con frecuencia es el diablo quien hace mover las mesas. Oh, sí, es importante decirlo. Hay que hacer saber esto a la gente, pues hoy, por desgracia, estas absurdas prácticas espiritistas aumentan cada vez más. Y le dice Sor Emanuel: ahora te ruego, acláranos, ¿existe una diferencia entre lo que tú vives con las almas de los difuntos y las prácticas de espiritismo? Y María Sima responde, dice: no es lícito llamar a las almas. Yo no busco su venida, vienen por sí solas, con el permiso de Dios. En el espiritismo, en cambio, se evocan a los espíritus, se les llaman, pero es el demonio quien viene, fingiendo ser el alma de ese o de aquel, y a veces se presenta bajo falsas apariencias sin ser llamado. Es decir, mis hermanos, María Sima, que era experta en estos temas, era un instrumento de nuestro Señor Jesucristo por medio de la Iglesia Católica. Ella decía claramente que la diferencia entre uno y otro era precisamente que las almas llegaban a ella con permiso de Dios. En cambio, el espiritismo invocan o evocan supuestas almas de difuntos, ¿sí? Pero quien realmente aparece es Satanás. Son los demonios de Satanás, son las legiones de Satanás. Y te quiero pedir, Xiomara, que nos puedas leer qué nos dice la Sagrada Escritura sobre el espiritismo, el channeling y todas estas corrientes esotéricas que invocan demonios, mejor dicho, que invocan a personas fallecidas, pero realmente es una invocación satánica. Claro. Estoy en Deuteronomio 18, del 9 al 16. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da,
No aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de ver en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, hechicería o magia. Ningún encantador, ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios. Y por causa de estas abominaciones, desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones delante de ti. Has de ser íntegro con Yahvé tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, pero a ti Yahvé tu Dios no te permite semejante cosa. Yahvé tu Dios suscitará de en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, a quien escucharéis. Es exactamente lo que tú pediste a Yahvé tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, diciendo: para no morir, no volveré a escuchar la voz de Yahvé mi Dios, ni miraré más a este gran fuego. Y Yahvé me dijo a mí: bien está lo que han dicho. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Entonces, si nos damos cuenta, la palabra y la escritura es clara. Nos dice, no evocarás a personas fallecidas, a espíritus de muertos, no consultarás a los adivinos, a los astrólogos, a todos los hechiceros, a los que hacen magia. Y esto es claro, no es permitido. ¿Por qué? Porque no llega ningún alma. No llega, se me murió la abuelita, se me murió el esposo, se me murió mi hermano, se me murió mi vecino, se me murió mi amigo. Perdón, pero cuando una persona fallece, ¿sí? Tanto en el juicio personal como nos dice inmediatamente la persona va al purgatorio o va al cielo, ¿sí? Si es una persona amiga de nuestro Señor y no necesita purificación, va al cielo inmediatamente, y lo vemos después en Hebreos 12, 27, donde nos habla de la nueva acción celestial, donde están los justos, los amigos de Dios, pero si no, van a ese purgatorio, y si no, pues bueno, ya fueron al infierno, pero no están deambulando, no están a llegar cuando lo invocan un adivino, no es cuando quiera alguien. ¿Por qué? Porque en ese momento son todos estos demonios territoriales que están en los diferentes lugares los que llegan y no solo se evocan, o sea, al evocarlos, llegan con el brujo, con el espiritista, con el vidente, con el instrumento de luz, como les quieren llamar ahora, llegan con él, pero desgraciadamente ya no regresan al infierno, sino que se quedan aquí en nuestro territorio, se quedan en el mundo, van usualmente con esa persona que consultó, ¿sí? Porque lo que hace el espiritista es consagrar a aquella persona que está llegando para que consulte por medio de dinero a ese pseudo fallecido, y el demonio va a atacar específicamente a esa familia, a esa persona que llegó, a los hijos y a todos los que habiten en ese lugar. Entonces, no solamente se están desviando del camino de Dios, están haciendo algo ilícito espiritual, sino que están perjudicando el territorio, están perjudicando la diócesis, están perjudicando el lugar a donde llegan. Por eso no habla el Señor, por eso yo alejaré a la persona que hace esto. No, yo alejaré, ¿qué? La nación. ¿Por qué? Porque esos demonios territoriales llegan y se meten con infestaciones y con todo este tipo de eventos diabólicos a las personas, y especialmente llegan a los niños y a las personas más débiles. Y ese es el gran problema, es peligrosísimo. Y miren, mis hermanos, antes que continuemos,
quiero decirlo, aquí no hay magia blanca buena, ni magia negra que es mala, o que magia azul o magia verde. Toda magia, todo espiritismo, todo esoterismo, todo el ocultismo, toda terapia alternativa, todo es diabólico, todo. Los demonios llegan ahí y es la destrucción de tu alma, de tu espíritu, y va a depender de ti si le abres la puerta a Satanás. Gracias, hermano Luis. Pues para dejar en claro a mis hermanos que todavía tienen dudas, que pues dicen, pero ¿por qué es tan malo? Aquí la cita que nos leyó nuestra hermana Xiomara, pues es muy clara. Deuteronomio 18, del 9 al 16, para que la vuelvan a leer. Y mi hermano Luis pues ya lo dejó muy claro lo peligroso que es. No solamente afecta a la persona que va a consultar, sino a la familia. Aquí nuestro Señor pues dice que el pueblo entero pues queda afectado por estas prácticas que Él aborrece. Lo dice muy claro en la Escritura, pues, y hay que tener mucho cuidado. Nosotros hemos estado anunciando y diciendo a través de estos programas, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo ya de los medios para nosotros. Ahí está la iglesia y los sacramentos. Es lo que de lo que nos debemos de aprovechar. Y nosotros cuando no conocemos esto, pues por ignorancia, entramos en estos terrenos que son peligrosísimos, como dice nuestro hermano Luis, y ojalá pues tengamos mucho esto en cuenta. Adelante, hermana Xiomara, con su punto. Gracias, gracias. Solo enfatizando, ¿no? Que aquí estamos como en un límite, estamos hablando de las almas del purgatorio y entrando un poquito a lo que es el espiritismo, ¿verdad? Porque es un área muy delgada en que toma estos dos temas, ya que esa invocación a los muertos generalmente es así, se invoca a las personas a quienes conocemos, ¿verdad? Hay personas que las invocan por esa falta de capacidad de aceptar el duelo, de aceptar la pérdida de un ser querido, y es ahí donde nosotros como servidores debemos de capacitarnos, ¿verdad? Hay mucha literatura dentro de la iglesia como para poder ir ayudando, incluso fomentando de nuestras parroquias grupos que ayuden a ese consuelo. Y en este preciso momento es el momento idóneo con tantas personas que están atravesando un duelo no solamente de la pérdida de un ser querido, sino que muchos de ellos quedando en la ruina por tanto gasto que han hecho, que han tenido que hacer para poder ayudar a su familiar a sobrevivir a esta enfermedad del COVID. Así que, hermano servidor, si en algo te puede aportar esto, sería muy bueno que tú pudieras promover dentro de tu parroquia un grupo que pudiera ayudar a todas estas personas que han perdido a un ser querido. Bueno, eso es un paréntesis. Luego, recordando esto, es una invocación que muchas personas, nosotros lo hemos visto con Luis René, que no solamente es por extrañar a un ser querido, sino es porque quiero obtener una información. ¿Dónde dejó el testamento? ¿Dónde está la joya de la abuelita? ¿Dónde? O sea, necesitamos como esos puntos pendientes que no nos dio tiempo, ¿verdad? De poder solventar y que queremos averiguar. Y hacemos uso de este tipo de personas que, como decía Luis René, ¿verdad? Bueno, lo que hemos visto con Luis René a lo largo de la experiencia es que hay dos tipos. Unos que son charlatanes, que de verdad son un fraude verdadero y se vuelven magos, estrategas del engaño, ¿verdad? Nos pintan un escenario adecuado para que la persona entre, desde que entre, pues haya este incienso, ese ambiente preparado para poder hacer ver a la persona que llega que realmente está viviendo ya una experiencia espiritual diferente, ¿verdad? Darles la confianza de que ahí va a encontrar sus respuestas. Son estos charlatanes. El problema es caemos, ¿verdad? Caemos en su juego.
y nos hacen sentir bonito. Y por eso es de que nos gusta llegar y volver a llegar y volver a llegar. La segunda es los que no son charlatanes, los que sí son de verdad, verdad, los que sí tienen un pacto demoníaco en donde ahí nos estamos metiendo ya a territorios espeluznantes que no queremos volverlos a, si, como hemos dicho en este programa, si tuviéramos ojos espirituales, quisiéramos salir huyendo de ese lugar. Estos dos tipos de videntes, de mediums, son los que nosotros a lo largo del tiempo hemos visto con Luis René. En los primeros, realmente lo que hay, bueno, en ambos es un pecado mortal, ¿verdad? Porque estamos dejando de adorar a Dios sobre todas las cosas. Es un pecado mortal, ¿verdad? No lo podemos negar. Sin embargo, en el segundo es muchísimo más complejo para nuestro espíritu. Y todas las personas somos diferentes. Así como nuestro sistema inmunológico es diferente, así nuestro sistema espiritual es distinto. Hay personas que van a esos lugares y no les pasa nada, ¿verdad, Irene? No les pasa nada, van y van y van y no tienen ningún tipo de presencia espiritual maligna que los moleste, hasta que ellos se quieran retirar del juego, ¿verdad? Una vez queriéndose retirar del juego, ahí sí empiezan a tener este tipo de problemas. Y hay personas que son los acompañantes, que los acompañan y esperan en la sala de espera, ¿verdad? Y ellos que no han hecho nada, se llevan una gran carga espiritual demoníaca a sus casas y a su vida. Y hay que tener mucho cuidado con todo esto, como decía René, al final, esto es un pecado de soberbia, cuando lo que nosotros queremos es, o de avaricia, cuando lo que queremos es dinero, y por otro lado, es un pecado de fe en Dios, de no soportar la pérdida de alguien, de necesitar, ¿verdad? De no tener esa voluntad fuerte dentro de nosotros, de creer en la vida eterna, de creer de que vamos a ver ese ser querido al final. Y caemos en este tipo de pecado tan grave, tan malo, que no deberíamos de tener. Estamos haciendo como un contrato con el enemigo. No lo estamos haciendo con el medium, no lo estamos haciendo con el vidente, lo estamos haciendo con el diablo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. El diablo no es como Dios. Dios nos da todo a manos llenas porque Él es amor. El diablo no. El diablo siempre va a pedir algo a cambio. Y en lo que nos vaya a pedir, Él siempre va a ganar. Si lo queremos ver así, es el mejor empresario capitalista horrible de los que podamos imaginar del mundo, ¿verdad? No tengo nada en contra de los capitalistas, ojo, ni de los empresarios, pero es una forma de hablar, ¿verdad? O sea, es una persona que es una persona, un ser espiritual que siempre nos va a ganar en lo que va a pedir. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado. Como decía Luis René, estas personas se disfrazan de luz. Hay unos que sí, no les importa, ¿verdad? Presentarse como lo que son, seres que siguen al demonio, ¿verdad? Pero hay muchos que se disfrazan de ángel de luz. Yo ahora me doy cuenta en los canales americanos que ya hay series y programas de mediums de una manera tan descarada y lo presentan como, ala, qué belleza, qué cool, qué lindo, que les adivinan cosas de seres queridos a artistas, ¿verdad? Y aparecen los artistas llorando. O sea, es impresionante el fraude que nos hacen. Yo me dediqué desde hace años, por lo menos una década, en producciones de teatro y televisión, ¿verdad? Y les prometo que todo eso es producido. No hay nada sacado de la manga. No hay nada así. Todo es producido. Hasta la sorpresa más increíble que ustedes vean en televisión, todo eso se prepara con anticipación, ¿verdad? Y digamos que no fuera así. Digamos que no es así, que los agarraron así en fly, diríamos aquí en Guatemala, que los agarraron de sorpresa, ¿verdad?
Tuvieron todo el tiempo del mundo antes del programa para investigar cualquier tipo de cosa acerca de una persona y decirles algo, ¿verdad? Y por otro lado, digamos que no tuvieron todo el tiempo del mundo para hacer la investigación. El enemigo tiene poder y uno de sus poderes es la clarividencia, ¿verdad? Entonces, estos que no son charlatanes, sino que son mediums de verdad, tienen poderes dados, otorgados por Satanás, y uno de ellos es la clarividencia. O sea que por donde sea, salimos perdiendo, mis hermanos. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Con diferenciar entre las almas del purgatorio, entre tal vez un familiar que nos está pidiendo oración, que nos está pidiendo misa, a quienes estamos orando un vía crucis, ¿verdad? Y entre esta necesidad que nosotros tenemos de invocar a alguien por amor o por conocer alguna respuesta que necesitamos. Algo importante y para cerrar, perdón que me esté tomando mucho tiempo, mis hermanos, ahora soy yo. Cuando yo empecé a estudiar este tema, a mí se me vino una pregunta. Yo decía, ay, Dios mío, pero si invocar a los muertos es malo porque yo estoy invocando a los santos, porque yo vengo y les pido, porque yo les hablo a ellos, ¿verdad? Si ellos ya están muertos, ¿verdad? Terrenalmente están muertos. Y yo esa pregunta se la hice al padre Antonio Zuleta, nuestro maestro. Y él nos decía claramente, ¿verdad? Que ellos son ya santos y que una de las, y los beatos, ¿verdad? Los siervos de Dios incluso, ¿verdad? Que a veces se declaran antes de la beatificación, ya nosotros como podemos acceder a poderles hablar y a poderles pedir. Ellos están así. Incluso nos decía que a nuestros fallecidos que hemos conocido nosotros, que han tenido un alma recta, ¿verdad? Que probablemente estén en el purgatorio, nosotros también les podemos pedir, porque estamos unidos en la iglesia purgante y militante. A mí eso me gustó muchísimo de escuchar, ¿verdad? Esa explicación tan linda que me dio a mí el padre. Sin embargo, les soy sincera, yo soy como más prudente. Eh, Prefiero orar por mis fallecidos, pero sí pedirles a los santos para no tocar algún territorio que no sea adecuado. Así que con eso los dejo. Gracias. Y sí me gusta, solo antes, Antonio, antes que sigas, quiero decirlo así rápido. Esto ha evolucionado, el espiritismo ha evolucionado. Desde Allan Kardec, ¿sí? Y en algún momento comenzaron las hermanas Dorothy y etcétera en los Estados Unidos, y ahora también hay psicólogos, ¿sí? Ahora también hay psicólogos que hacen constelaciones familiares. Mis hermanos también están invocando muertos. Tu micrófono, Luis René, tu micrófono. Como siempre. Bueno, para que sepan, de la mayoría de casos, por ejemplo, con las constelaciones familiares, nosotros hemos visto el daño más fuerte a nivel diabólico me atrevo a decir, con 4 aspectos. El primero es, ahorita, recientemente, con las constelaciones familiares, son casos de vejación demoníaca cuando las personas, las familias practican este tipo de esoterismo disfrazado de terapia psicológica, ¿sí? Supimos con Xiomara y estuvimos en algunas liberaciones y exorcismo de maestros diplomados en constelaciones por universidades y que los frutos fueron nefastos, fueron terribles, ¿sí? La Ouija es otro de los canales que la contaminación diabólica es espantosa, y luego está el espiritismo, el channeling y todo lo relacionado a la magia.
Chomi, tal vez de las 400 oraciones de liberación que hicimos y de los exorcismos, la mayoría de personas hicieron constelaciones familiares, Charlie o preguntón, Ouija, que también se consulta a los muertos, y espiritismo, en todas sus magias, ¿sí? En todas sus diversidades. Todas esas personas que practicaron esto eran candidatos luego a realizar exorcismos y pasaron unos problemas impresionantes. Y lo quería decir porque ahora, como dice Xiomara, ha evolucionado, ya hay series de televisión, ya hay películas bonitas, nos recordamos de Ghost en los 90s, donde Whoopi Goldberg era la charlatana que se convierte después en un medium bueno, si queremos llamarlo así. No hay ningún medium bueno, perdón que lo diga. Todos, cuando ya no son charlatanes y pasan a ser diabólicos, se convierten en emisarios de Satanás. Y lo vuelvo a decir, es peligrosísimo. Y solo como para lo que decía Xiomara, para diferenciar, primero lo que decía María Sima, un alma del purgatorio va a llegar con una persona de fe, va a llegar con una persona de sacramentos y de vida espiritual profunda, ¿sí? Para precisamente pedir misas, viacruces, ayunos, rosarios por su alma. Punto. No va a llegar para otra cosa. Un alma del purgatorio no va a llegar para dialogar con la persona. Un alma del purgatorio no va a llegar para mostrarle beneficios a la persona. El alma del purgatorio va a pedir sacrificios y especialmente la Eucaristía. Cuando esas almas llegan, ahí decía María Sima, no hay ninguna modificación en el ambiente, no hay frío, no hay miedo, sino que uno siente paz, ¿sí? Porque es una persona que está ya en un proceso de purificación, pero esa purificación, como decía Silvana, da santidad, va ya llegando a la parte celestial. Ahora, cuando ya llegan los demonios disfrazados, ¿sí? Pueden llegar como estas personas fallecidas, pero da miedo, buscan diálogo, buscan hablar cosas, usualmente empiezan con movimientos y con manifestaciones, hay la temperatura baja de nivel, ¿sí? Y hay una tensión, hay el ambiente es tenso, es porque, y el espíritu de uno, que es ese vínculo con Dios, se siente cargado, siente miedo, siente un pesor, se siente el espíritu, está atento, está a la defensiva, porque sabe que lo que está ahí es demoníaco, no viene de Dios. Entonces, por muy que aparece como la sobrina o como la novia bonita o el esposo o la esposa, cuidado, porque tiene cachitos y tiene su cola, porque es un demonio. ¿Sí? Y con eso termino. Algo importante es que el Santo Oficio respondió a esa pregunta y con fecha del 24 de abril del 17 y contestó negativamente en todas sus partes a la siguiente pregunta que le hicieron. Si es lícito por el que llaman medium o sin el medium empleado o no, el hipnotismo, asistir a cualesquiera conversaciones o manifestaciones espiritistas, siquiera las que presentan apariencia de honestidad o de piedad, ora interrogando a las almas o espíritus, ora oyendo sus respuestas, ora solo mirando, aún con protesta tácita o expresa de no querer tener parte alguna con los espíritus malignos. Dijo, no. O sea, si yo estoy en una mesa, ¿verdad? Orando como se hacía antes, ¿verdad? Para invocar a un muerto, aunque no sea mi muerto, ¿verdad? Aunque yo solamente esté yo ahí acompañando, no, estoy cayendo en pecado mortal. Aparte de que estoy exponiéndome a unas vejaciones espantosas malignas. Ahora con lo que decía Luis René de las constelaciones familiares, de igual manera, ¿verdad? Si yo estoy participando en una constelación familiar, de igual forma, yo
es una negativa rotunda de la Santa Sede a esto, ¿verdad? De igual manera caigo en pecado, ¿verdad? Entonces, eso es, hermano Antonio. Sí, muchas gracias, hermana Xiomara. Sí, es no a todo lo que nos presentó nuestra hermana Xiomara. Cualquier medio de querer tener esa comunicación con los difuntos. Ahorita sobre lo que habló nuestro hermano Luis, me dejó pensando sobre cómo almas, cómo personas tuvieron y tienen experiencias con las almas del purgatorio. Pero ya nuestro hermano Luis nos lo confirma cómo, por qué es o por qué el Señor lo permite. Son personas que están muy acercadas a Dios, que tienen una vida de oración y pues esas almas Dios les permite porque saben que esas personas pueden ser esas intercesoras, esos hermanos que pueden ofrecer todos los medios que están aquí en la tierra y los podemos ofrecer por nuestros hermanos del purgatorio. Por eso, hermanos, no es muy común, no nos puede pasar a nosotros. Por eso nos están enseñando nuestros hermanos qué tenemos que hacer sin esperar que se nos aparezca un alma del purgatorio. Hay que hacerlo todos los días, estar ofreciendo nuestras misas, nuestros rosarios, nuestras ayunos, sacrificios, limosnas por ellos. No esperemos a que se nos presenten, porque no es muy común que Dios lo permita. Sí, sí lo permiten ciertas personas. ¿Para qué? Pues para que nos lleguen estos testimonios que hemos dado a conocer sobre María Sima, sobre las experiencias que ha tenido con las almas del purgatorio, pero ya sabemos qué es lo que quieren. Y queda bien claro que lo único que quieren es oraciones y no que tengamos esa comunicación con ellos, esa curiosidad que vaya más a más, que vaya a más de lo que Dios nos tiene permitido. Pues si quiere continuar, hermana Xiomara, usted tiene el punto siguiente y para pasar a él. Gracias. Antes de pasar al punto siguiente, quería compartir con Luis René y que él nos contara un poquito más, porque como decía nuestro hermano Antonio, estos espíritus, ¿cuál es su razón? ¿Cuál es el objetivo de presentarse acá? Porque hay ocasiones, Luis René, en que no estamos invocando nada, en que nosotros estamos viviendo nuestra vida, ¿verdad? Y así como un alma del purgatorio puede venir y podemos tener una experiencia y venir y, como nos decía nuestra hermana Silvana, orar y ya lo que hemos dicho, de repente puede presentarse también algo que no precisamente sea un alma del purgatorio, sino que sea un espíritu de luz, ¿verdad? O un espíritu maligno. Yo sé ya la respuesta, pero quiero que tú desarrolles el punto, ¿verdad? Yo sé que son demonios, ¿verdad? Que vienen a perturbarnos y a lo largo de la historia con los santos, ellos también atravesaron estos temas muy duros y muy difíciles de manejar. Y te hago esta pregunta porque de alguna forma nos va a introducir al siguiente punto, ¿verdad? Tú y yo sabemos que son demonios territoriales que vienen a pues, entorpecer nuestras vidas y ante todo ser un engaño y un tropiezo para que dejemos nuestra vida de fe. ¿Qué nos puedes contar tú, verdad? Pues mira, Xiomara, sí, tú ya diste la respuesta, pero estos demonios territoriales precisamente buscan desviarnos, buscan atemorizarnos, buscan que sintamos miedo, buscan que tengamos desesperanza, buscan que perdamos la fe en un Dios, sino que tratemos de ir a algo, a alguien que tenga soluciones rápidas. Pero usualmente estos tipos de demonios territoriales buscan atemorizarnos, buscan hacernos pensar que Dios
no es fuerte, que Dios no existe, o que Dios tiene un poder inferior, o que en el tiempo de Dios ya vamos a estar, saber ni cómo, y de alguna manera estos demonios perturban. Dentro de lo que pudimos ver nosotros con Xiomara, en varios de estos aspectos, vimos, como les decía desde el principio, habrán teólogos de la nueva guardia, diría yo, aquellos que ya son muy naturalistas o muy cientificistas o muy progresistas, pero que dejaron la tradición por un lado, no lo entienden y casi que nos llaman, es que ustedes tienen plataformas platónicas, pero estos demonios cuando se presentan, a veces se presentan como algo sexual, a veces se presentan como animales. Nosotros lo hablamos en la experiencia de los santos y, por ejemplo, vimos con San Antonio Abad que estos demonios se presentaban como monstruos, se presentaban como fieras salvajes, ¿sí? Hablábamos, por ejemplo, que a San Juan Vianney se le presentaban como perros negros, se representaban como gatos con dientes de sable, se le presentaban como simios que lo golpeaban. Al Santo Padre Pío se le presentaba como un perro, como un mastín. Sí, a Santa Gema de Galdani en algún momento ya se le presentó como figuras eróticas. Ya esos demonios se materializaron de una manera ya sexual. Entre las experiencias de Santa Teresa de Ávila, ella menciona que el demonio llegaba como alguien muy bien parecido, ¿sí? Un tipo, un buen mozo, ver Antonio más o menos, así bien plantado, delgado, guapetón, y conquistador, seductor, y de repente se daba cuenta que era Satanás. Al Santo Padre Pío a veces se le presentaba como alguna religiosa o como alguna feligres. Y dentro de nuestros países, sí, hemos visto que estos demonios territoriales han estado a lo largo de la historia universal, han estado en diferentes culturas, diferentes realidades temporales con diferentes nombres, y estos demonios se les ha llamado íncubos y súcubos. Íncubos, que son aquellos que son masculinos y que buscan seducir a las mujeres, a las féminas. Y los súcubos, que son ya las entidades femeninas. No recuerdo si era en el libro de Jeremías o Zacarías, donde hablaba de seres angelicales en forma de mujer. Y ya San Ambrosio nos hablaba de cierto tipo de ángeles con apariencia femenina. Entonces, nosotros ya vemos estos demonios de lujuria y de sexo que hacen su aparición a lo largo de la historia, y tenemos el caso más relevante en la escritura, que fue el caso de Asmodeo, el demonio Asmodeo, que mutó como Azare, como Astarte, y se le ponía en algunos lados como una dualidad hombre-mujer, ¿sí? Y se le presentaba, estaba enamorado de Sara, de Tobías y de Tobit, y es San Rafael Arcángel el que batalla directamente con este demonio, con un carácter sexual, y mataba a los esposos de Sara. Entonces ya vemos de alguna manera cómo demonios que sabemos y que hay, lógicamente, los exorcistas nos dicen que no tienen una figura corpórea, pero llegan a materializarse, y en la tradición y en la escritura llegan a materializarse. Entonces, estos demonios provocan la desesperanza, el miedo, el temor, sensaciones difíciles que ya vamos a entrar, como llamaba nuestro hermano Antonio, con la inquietud,
Ya vamos a entrar a esa rama de la demonología, donde vamos a ver cada punto específico, tanto dentro del ocultismo como también de los demonios como tal. Entonces, Chomi, nosotros vimos íncubos, vimos la influencia de estos íncubos en religiosos y vimos también a súcubos. Y es más, yo tengo que decir, y mis hermanos, yo he vivido, sí, el acoso de súcubos en la trayectoria de mi vida y pude ver íncubos en forma de duendes también como vida. Con el tiempo me di cuenta que era para poder dar estos temas, para poder participar en oraciones de liberación, para poder aconsejar a personas que han vivido este tipo de experiencias y poderlos llevarlos con exorcistas autorizados para que no se salgan y para que no vayan con cualquier persona no autorizada a que les hagan cualquier oración y esa oración se convierte en lo que decía Xiomara, clarividencia, y luego en lugar de llevarle la salvación, de una vez le damos el tiro de gracia y eso es lo que hay que tener en cuenta. Luis René, algo importante solamente para definir para nuestra audiencia es los súcubos. Los súcubos son demonios que toman la forma de mujeres atractivas para seducir a los varones, sobre todo a los adolescentes y a los monjes. Ese es su principal objetivo, pero eso no quiere decir que no vaya contra todos los varones, ¿verdad? Esos son los súcubos, demonios en forma de mujer. Los íncubos son demonios en forma de varones que se utilizan también para seducir a las mujeres, especialmente a las monjas, ¿verdad? Y a las jovencitas, o para que, y también a mujeres casadas que tengan problemas con sus esposos. Es muy importante remarcarlo, ¿verdad? Súcubos, demonios, ¿verdad? En forma de mujeres e íncubos, demonios en forma de varones. Gracias, Luis. Solo fíjate, Chomi, oye las palabras de San Agustín. Dice, también existe un rumor muy general. Muchos lo han verificado por su propia experiencia y personas confiables han corroborado la experiencia que otros han contado, que los silvanos y los faunos, comúnmente llamado incubo, a menudo han cometido ataques contra las mujeres. Lo hablaba San Agustín. Luego dice, posteriormente, Santo Tomás de Aquino también habla sobre este demonio diciendo, aún así, si algunos son engendrados de demonios de vez en cuando, no es de la semilla de tales demonios ni de sus cuerpos asumidos, sino la semilla de los hombres tomadas con un propósito, como cuando el demonio asume primero la forma de una mujer y luego de un hombre. Solo así toman la semilla de otras cosas para otros propósitos generadores. Este punto de vista fue muy compartido por muchos de los teólogos de la época como San Vicente Ferrer, entre otros. Es decir, la Iglesia Católica y la tradición siempre ha tenido el conocimiento de estos demonios y la demonología lo estudia. Después la ciencia ya en los 50 quiso ponerle que es una forma disociativa del sueño y que de alguna manera es cuando están los momentos en que está uno medio dormido y medio despierto o cuando ya está uno por levantarse. Pero mis hermanos, les quiero decir, a mí yo estaba en lo más profundo de mis sueños cuando llegaban estos demonios femeninos y realmente era algo sexual hacia mi persona y lo viví 3 veces. Tuve que llegar con mi sacerdote y mi sacerdote me decía, René, estás siendo atacado, ¿sí? Por este tipo de demonios. Trata de todos los días hacer tu rosario, echarte agua bendita en las noches e inmediatamente hacer la oración de San Miguel Arcángel. Y teniendo el programa, el canal en Facebook de exorcismo católico,
donde veíamos más o menos 16,000 personas suscritas. Cuando yo hablaba de los íncubos y de los súcubos, era impresionante ver más de 1,000 personas testimoniando sus encuentros con estas entidades. Fue algo que, aunque la ciencia diga la parálisis del sueño, son realidades y son experiencias que se dan, y es más fuerte cuando uno está en la iglesia. Eso Entonces, es, ay, perdón, hermano Antonio. no, nada más quería hacer una pregunta ahorita que estaban hablando de este tipo de demonios. De alguna manera, esa experiencia que tuvo San Benito Abad, ¿puede haber sido este tipo de demonio? Así es, así es. San Benito Abad lo sufrió, Santa Teresa de Ávila lo sufrió, San Ambrosio lo sufrió, Santa Gema de Galdami. Es más, ella fue poseída por uno de estos demonios, fue exorcizada posteriormente y la poseyó, y fue experiencias duras de nuestros santos, que desgraciadamente muchos teólogos modernos, como algunos sacerdotes, con esas tendencias que hablábamos del progresismo, cientificismo, no quieren aceptar. Pero cuando ya comienzan con las experiencias, entonces ya llaman al exorcista, ya están preguntando, ya no hayan ni qué hacer con el obispo, y ya es donde le consultan a uno. Pero es terrible. A nosotros con Xiomara nos tocó verlo con religiosos, y si quieres, Chomi, puedes contar esta experiencia, porque fue, lo vimos. Lo vuelvo a decir, y si quieres, Chomi, me lo complementas, please, que mientras más cerca esté una persona de Dios, de los sacramentos, buscando la santidad, es mi gatito, buscando la santidad, es cuando el ataque del demonio es más fuerte. No quiero decir que yo, Luis René Juárez, soy un santo, pero sí en algún momento he sufrido de estos ataques. Sí. Pero que no se le vaya la idea a Xiomi que tenía. No. Complementando lo que decía Luis René, generalmente, pues una persona que está muy cerca al Señor puede tener este tipo de situaciones que, pues lo único que se nos puede ocurrir bajo la permisión del Señor es que de alguna manera tener este tipo de experiencias nos van a ayudar para ayudar a otros, ¿verdad? O sea, eso no lo tenemos que perder de vista. Bueno, lo que yo quería comentar era precisamente un par de testimonios que nosotros, pues en nuestra experiencia les podemos compartir, que puede pasarles a alguno de ustedes. Nos llegó el caso, ya lo habíamos comentado anteriormente, pero ahorita queda cabalísimo para este tema. Una muchacha de 18 años, ella empezó realmente antes con ese tipo de experiencias. Una niña, una muchachita con un corazón preciosísimo. Era una personita que de verdad se sentía muy atraída al Señor, muy atraída a la quería todo el mundo. Vivía con su mamá, con sus abuelos, y tenía una muy buena relación con su tío, quien fungía como papá, digámoslo así. Ya el tío vivía en otra casa, pues estaba casado, y era esta familia católica muy buena, ¿verdad? Y ella tenía ese espíritu muy lindo. De la noche a la mañana empieza a ver espíritus dentro de su casa, ¿verdad? Y ella empieza a cambiar, se vuelve retraída porque de alguna forma le daba pena decirle a toda su familia, mire, estoy viendo espíritus. Y después eso cambia y ya no son espíritus, sino que se vuelve uno. Y ese uno solo la miraba muy fijamente, a ella la atormentaba. Entonces ya la familia empieza a notar que algo pasa. Estaban comiendo, cenando normalmente, y ella se quedaba fija, ¿verdad? Perturbada, fija, le hablaban y ella no hablaba nada. O sea, empezó un tema así. O sea, imaginemos nosotros que estamos haciendo nuestras actividades y tenemos a alguien aquí que nos está viendo fijamente. Y con esa experiencia empezó esta muchacha. Imagínense verla en el baño, bañándose, duchándose, en la comida, al momento de ir al colegio, ¿verdad? Haciendo tareas,
una vida ordinaria, ¿verdad? Teniendo a una persona que espiritual, a un ser espiritual que siempre la está viendo. Y así es como llega con nosotros, ¿verdad, Luis René? Con esta situación llega a nosotros, el tío fue el que nos contacta y nos dice, mire, necesito ayuda. Tuvimos la entrevista con ella, en ese momento Luis René le dice, necesitamos que te consagres a la Virgen Santísima. Y muy obediente, extremadamente obediente, Luis. Ella fue, ¿verdad? Y no solamente fue ella, sino que fue toda su familia, sus abuelitos, su mamá, el tío y la esposa. Todos se consagraron a la Virgencita de Fátima. Y después de eso nos juntamos a orar, que miren que eso lleva un tiempo, porque no es de que yo vaya y saque mi consagración de 5 horas, ¿verdad? Y ya yo me consagre, eso lleva tiempo. Se consagraron, nosotros vamos a reunirnos, ¿verdad? Ella seguía teniendo esas experiencias, pero no tantas, no tanto así. Una de las experiencias que ella tuvo antes de la consagración, que no se me olvide contarles, es que estaba como una niña de colegio, una estudiante normal, había llegado una amiga a su casa a estudiar. Estaba ella en ese momento solamente con la amiga y la empleada. Empiezan a escuchar que en la parte de arriba, en el segundo nivel de la casa, un montón de ruido. Y suben las 3 corriendo para ver qué está pasando. Cuando entran a la habitación de ella, ven que todo está tirado. Los libros, ¿verdad? Los adornitos, todo, absolutamente todo está tirado. Y se quedan asustadas. Y no habían salido del asombro cuando empiezan a escuchar el mismo ruido solamente que en el primer nivel y bajan corriendo al primer nivel. Y se dan cuenta que todos los libros, todos los cuadernos, adornos que habían, ¿verdad? Estaban caídos. Era un despelote horroroso. Imagínense la amiga cómo se quedó, porque de alguna manera, pues ya la empleada y ella sabían más o menos qué estaba pasando. En ese momento la niña llama a su mamá que por favor fuera por ella porque no podían estar más ahí. Ese tipo de cosas son las que sufren estas personas, ¿verdad? No solamente un acoso espiritual, un sufrimiento familiar y personal, sino que también un sufrimiento social. Bueno, regreso al tema, se consagran y llega con nosotros nuevamente para hacer la oración, y en la oración nos damos cuenta de este espíritu, que Asmodeo está enamorado de esta niña. Y ya es remitida con el sacerdote exorcista que empieza y termina su liberación, ¿verdad? Hoy por hoy esa niña, bendito y alabado sea el Señor, está bien. Y ojo, ella era catequista, ¿verdad, Luis René? Eso iba a decir, era catequista de confirmación y era catequista de primera comunión. Era una niña de verdad que uno desea para tenerla en casa. Y a veces el Señor permite este tipo de cosas porque me imagino que ella le va a contar sus experiencias y testimonio a muchos que están pasando por estas circunstancias y sabrá cómo asesorar. Y eso es esencial, ¿sí? Uh-huh. Y el otro tema que Luis René me pedía comentarles es de esta monjita, ¿verdad? Esta monjita, Luis René, por favor, ayúdame si en algún momento omito algún detalle. Me parece que un narco estaba enamorado de ella, ¿no? Así es. Era un narcotraficante que la estaba enamorando porque era como un sacrificio a la Santa Muerte, que la monjita cayera en sus garras, ¿sí? Entonces le hizo cualquier cantidad de embrujos. Le mandó regalitos y chocolatitos, comidas y demás. Y ahí empezaron los problemas. Algo comió y ahí empezó esta monja a tener este tipo de acoso ya sexual del demonio que la estaba acosando. Ella también sufría de vejaciones fuertes, ¿verdad? Porque incluso, según recuerdo, en sus piernas, ¿verdad? El demonio dejaba marcas como una violación real. O sea, este tema es un tema muy doloroso para la gente que lo vive, que lo sufre de una forma tan desgarradora, que nosotros como servidores
debemos de buscarles de inmediato la ayuda que necesitan, no solamente esa ayuda emocional, ese acompañamiento espiritual que requieren ellos y sus familias, porque esto es un sufrimiento familiar, ¿verdad? No es solamente de una persona. Y sin perder la fe, ¿verdad? Sin perder que Dios en todo lo hace para bien y que lo permite por algo. ¿Verdad? Pero tenemos que ser como servidores acompañantes y que esto no se piense, ala, entonces mejor no voy a servir porque si yo tengo esta situación, entonces mejor no. No, al contrario, como lo hemos hablado en programas anteriores, esto es un sufrimiento es un sufrimiento que puede, en donde podemos acompañar a Jesús crucificado en ello. Así que nada de asustarse, nada que no se pueda resolver, ¿verdad? Pero es importante que nosotros tengamos este conocimiento para poder ayudar, porque como decía Luis René, la mayoría de sacerdotes no sabe qué hacer, no sabe. Y ya suficiente tienen ellos con todas las tareas que hacen, con todo en lo que se meten, así que nosotros podemos ayudarles haciéndoles una guía de todo esto. El tercer testimonio que yo iba a contar, porque hemos hablado de dos situaciones, de dos mujeres, ¿verdad? Bueno, Luis René contó el de él, de dos mujeres que realmente querían salir de esta situación. La tercera que voy a contar es una señora, ¿verdad? Que sufría también de este tipo de vejación y buscó la oración de liberación. Y al momento de estar, como es un proceso, ¿verdad? Como en la segunda o tercera oración, ella dijo que ya no quería, que no quería que siguieran orando por ella. Y cuando se le preguntó que el por qué era porque ella realmente, y perdón que lo diga tan explícitamente aquí, que ella realmente jamás en la vida había vivido, tenía una relación íntima, sexual tan maravillosa, entonces que ella se quedaba con su demonio, ¿verdad? Entonces tenemos, o sea, de todo hay, ¿no? De todo hay. No sabemos qué pasó al final con ella. No Ya no sabemos. llegó. Ya no llegó nunca más, Ya ¿verdad? no llegó nunca más, porque... Ajá, entonces, Y miren mis hermanos, y Chomi, no me vas a dejar mentir. Yo no sé cómo hace Hollywood, ¿sí? Porque me imagino que algún satanista o en algunos casos, pues yo sé que hay exorcistas que asesoran a las películas, pero, por ejemplo, esta monjita, ella hablaba que el demonio era como un hombre lobo, ¿sí? Como un hombre lobo que quería penetrarla, pero era así, literal, un hombre lobo con los ojos rojos. Y alguien del grupo pone en Google y mira hombre lobo diabólico y sale y busca súcubo. Y cuando sale un súcubo, la imagen del súcubo era exactamente, del íncubo, perdón, íncubo, del íncubo que sale era este hombre lobo y la monja se asusta y dice, este es. Y en el momento en que hacemos la oración para liberar el lugar, solo se oye el aullido. ¡Au! Por todo el ambiente donde estaba. Me tocó, hace poco le contaba yo a mi hermana Xiomara hace unos meses, que también me tocó asesorar a un grupo de otras religiosas que están pasando exactamente lo mismo y ellas sin darse cuenta se metieron al New Age. Pensaron que era bueno, les dijeron que era bueno para el estrés y no sé qué más y comenzaron con el método de control Silva, las flores de Bach, empezaron con todas estas terapias diabólicas y una de ellas empezó exactamente con el mismo ataque, se le miraban las garras, ¿sí? De este íncubo en los brazos y yo le digo, mire, y no es como un hombre lobo. Ay, René me dijo, así es un hombre lobo. Y a mí en ese momento me recuerdo de una película que es Drácula de Bram Stoker. Y en ese Drácula, en ese vampiro de Bram Stoker que hizo Francis Ford Coppola allá por los años 90, el vampiro está seduciendo a la amiga de su, entre comillas, reencarnada mujer, ¿sí? Y en ese momento seduce a la amiga
pero se convierte como este hombre lobo y tiene relaciones con ella. Y se mira cuando es un súcubo, un incubo, perdón, en forma de hombre lobo, que está, es un momento, un close caption de la escena en donde se ve este incubo con esta persona. Entonces digo yo, estos o están muy asesorados por satánicos masones o por algún exorcista, pero que le dieron al clavo, le dieron al clavo. Es así como lo ven las personas que han sido afectadas en algún momento dado con este tipo de vejación diabólica. Sí, así es. Y tal vez no queremos que nuestra audiencia vaya a decir, bueno, y esto era una conclusión de las armas del purgatorio, ¿verdad? Pero como decía el hermano Antonio, es también estos peligros en los que podemos caer pensando que es un arma del purgatorio y que poco a poco nos damos cuenta que va avanzando y realmente lo que tenemos frente a nosotros es un espíritu maligno. Y es por eso que empezamos hablando de esto para terminar en esta situación. No solamente los íncubos y los súcubos podemos nosotros encontrar y que pueden llegar a ser un peligro y una confusión con las almas del purgatorio. También existe la parálisis del sueño. Ese fenómeno, ¿verdad? Que en algún momento nos ha pasado, creo que a la gran mayoría, y yo realmente invito a nuestra audiencia que si han tenido alguna experiencia con un alma de purgatorio, con alguna parálisis del sueño o con algún incubo o algún sucubo, que por favor nos la pongan en los comentarios, porque realmente nosotros podemos también aprender de ustedes y enriquecernos con su testimonio de vida. La parálisis del sueño es ese fenómeno en el que nosotros estamos durmiendo y de repente algo pasa, algo material, sentimos algo material, algo físico que no nos deja como regresar a nuestra actividad física normal, ¿verdad? Esto lo digo así en palabras muy coloquiales, ¿verdad? A mí me pasaba mucho después de hacer oraciones de liberación, sin preparación, sin conocimiento, con todos estos peligros que ya hemos dicho anteriormente en otros programas, a mí me pasaba. Y lo que a mí me pasaba era que yo estaba durmiendo y de repente soñaba que un demonio grande, tipo alguien, se me sentaba sobre mi cintura, ¿verdad? Y me ahorcaba. Y yo tenía a la par a mi esposo y yo no podía ni gritarle para que me ayudara. Y yo realmente sentía el ahorcamiento, la falta de respiración, sentía cómo estaba a punto de desmayarme, a punto de perder el conocimiento. Era espantoso y lo viví varias veces. Cuando al fin lograba regresar, que yo pensaba que me iba a morir en cada una de esas situaciones, yo pensaba que me iba a morir. Despertaba a mi esposo y él lo que hacía era orar por mí, para que yo me pudiera tranquilizar. Son cosas que son un misterio, ¿verdad? Me han pasado hasta incluso ahora que lo he hecho bien, muy poquito, muy poquito, ¿verdad? Tal vez una o dos veces, creo que para que no lo olvide y pueda hablar del tema, pero ha sido muy poco. Sin embargo, esto puede llegarnos a pasar y por eso es tan importante el que tengamos agua bendita en nuestra casa. Si en algún momento nos llega a pasar, oremos. Si tenemos la facilidad de que alguien pueda orar por nosotros en ese momento, que nos ayude orando para encontrar esa nueva paz y tomemos agua bendita. Luis René, yo sé que tú tienes algo más que decir sobre la parálisis del sueño. No. Y miren, mis hermanos, esto ha pasado en todos los tiempos. Imagínense, San Agustín lo dijo, Santo Tomás de Aquino, en todas las actividades de los santos. Pero lo que yo quiero llamar la atención de todos ustedes. Primero, mis hermanos, si les ha pasado, no están locos. No están sufriendo alucinaciones ni esquizofrenia. Es una realidad y no solamente es en nuestros países latinoamericanos, sino que también en los países de otros lados del mundo. Les quiero mencionar un poquito. Los íncubos, ahorita voy a hablar de íncubos. Vean los diferentes nombres en las diferentes realidades de otros países.
En Bolivia es conocido como el Sahara. Es de apariencia de gato, aunque no copula. Mientras la mujer duerme, sube desde los pies y se posa sobre el pecho de la víctima, impidiendo su movimiento. Si tiene éxito, esta muere, o si no, se enferma. En Brasil es conocido como el boto, porque se dice que es un delfín rosado y que en las noches de luna se transforma en un joven bello con traje y zapatos blancos y un característico sombrero blanco. En la provincia chilena de Chiloé se le llama el trauco y es un enano que seduce a las jóvenes mujeres en la pubertad y de alguna manera les siembra miedos porque se enamora de ellas. En Colombia se le llama el moán y se lo describe como otro enano de corta estatura, de cabello largo y seduce a las mujeres de ojos grandes y pelo largo. Cuidado, Chomi. A las orillas de los ríos. En Ecuador se le llama el tintín y se le describe a menudo como un duende u otro enano de corta estatura y seduce a mujeres mientras se bañan o duermen, o comúnmente viven en árboles grandes y antiguos. Hay otra versión que se le llama el chusalongo, ¿sí? En México, Guatemala, Colombia y Argentina es conocido como el sombrerón, perdón. Un ser de reducida estatura, galante, que viste de negro, minúsculas botas y seduce a las mujeres jóvenes, enamorándolas con bellas canciones. En Honduras se le llama el duende, también enano de baja estatura, y a las mujeres de los pueblos se quiere casar con ellas. Oigan esto, en Hungría era llamado el líder y puede ser un amante satánico que vuela sobre las noches y aparece como una luz arrolladora. En Alemania y en el Reino Unido se le conoce como el Nixe, el que es descrito que puede cambiar de formas y puede aparecer como hombre, pez o serpiente, ¿sí? Aparece usualmente en los ríos, en estanques y demás. En Paraguay es conocido como el corupi y en la mitología guaraní como el pombero. En El Salvador, México, también está conocido como el cipitío o el enano panzón que enamora mujeres. En la Martinica como el dorlis, siempre como un enano que viola mujeres. También en México se le puede llamar el jarel y se le describe a menudo como un enano de corta estatura y seduce a mujeres mientras se bañan o duermen. En Panamá como el zangano, en Venezuela como el sangueretón o el ceretón, en Perú como el machu y también entre la mitología inca y se llegó después a la colonia. En Cuba y en la República Dominicana como el ciguapo. La versión femenina que es el súcubo es la famosa canción La Ciguapa, ¿sí? Y es una mujer que seduce o un hombre que seduce a sus víctimas. En Filipinas, y esto antes que cayera por no estar autorizado por la iglesia, Monseñor Milingo, el cardenal Milingo, exorcista del África, él en Filipinas cabal hablaba muchas veces del Tikbalang, que era un ser monstruoso que violaba a las doncellas y salía de los bosques. Los mayas también le llamaban el Takbaal y el Yakche, que era un indígena guapo que excitaba a las mujeres. Si nos damos cuenta, ha estado la experiencia de estos íncubos en todo el mundo, en todos los tiempos y en todas las formas. Yo invito a los psicólogos que nos indiquen cómo es que en todos lados tienen las mismas apariencias, seducen de la misma manera y de alguna manera están siempre arraigados en el folclore y en las leyendas. En el caso de los súcubos, yo sé que me estoy extendiendo, pero quiero dejarlo muy claro. En el caso de los súcubos son estas demonios mujeres que seducen a los varones, ¿sí? Para los judíos era aquella mujer bella, ¿sí? Y era Lilith la que está. Si nosotros miramos el disco, la portada de Fijación Oral de Shakira, ahí aparece Lilith, ¿sí? En otros discos de Shakira ya aparece Astarte y ya aparece Isis, que es otra íncubo, que es la que seduce y la prostituta
o la diosa del sexo y la fertilidad en otras regiones del mundo. Pero miren el listado de súcubos, ¿sí? Aparece con el nombre Beatriz de la tradición turolense, la Chaupiñanca del folclore peruano, la Flura, la mujer del Trauco en la mitología chilena, chilota, la Uldra en todo el folclore escandinavo, Lilith o Lilim en el judaísmo, Lilitu en los sumerios, Rusalka en la tradición eslava. Es más, Tchaikovsky, el compositor musical, hizo una ópera sobre Rusalka, ¿sí? Sobre este ser, este demonio mitológico que aparece en los ríos y se enamora de un príncipe. Está Tajbai, que es en la leyenda maya. Está Polubnitsa en la mitología eslava. La Ciguanaba en México y en Centroamérica, que se disfraza como una mujer guapísima y luego aparece con cara de caballo. La Ciguapa, que es en Cuba y en la Dominicana. La Dama Tapada en una leyenda ecuatoriana. Las Descamada en El Salvador. La Tundra en Colombia y en Ecuador. La Nixe en Inglaterra y en Alemania, Aloja en la mitología catalana, en Cataluña, la Mayra es una leyenda veracruzana, la Viuda Negra en la mitología chilena, y así la Yuki-onna en la leyenda japonesa. Tenemos la Iso-onna en Japón, la Mokuana allá en Nicaragua. Tenemos en diferentes partes del mundo, en Corea, Cumilco, en la mitología azteca era Tlaxolteotl y la Pincoya en la mitología chilena. Es decir, estos seres han tenido diferente tipo de nombre en diferente tipo de regiones. Tanto San Francisco Javier hablaba en sus viajes a Japón y en la India hablaba de estos seres. Tanto Magallanes como Cristóbal Colón miraban sirenas. En la mitología griega también estaban las sirenas, y estos han sido estos demonios territoriales que han existido en la historia de la humanidad, pero ahora nos llaman medievos, nos llaman locos, nos llaman platónicos, nos llaman torpes, ingenuos, ¿sí? O muy folcloristas, si nosotros hablamos de estos temas, pero cuando ya son afectados, psicólogos, doctores, científicos, ya llegan con los exorcistas y ya llegan a las comunidades para que se oren por ellos. Así que, mis hermanos, esto es lo que quería hablar de estos seres, y no sé si hay alguna pregunta o duda, mi querido Antonio. No, pues solamente me queda claro el propósito de este programa, hermano Luis, va de retro Satana, dar a conocer esta doctrina verdadera de la Iglesia Católica, de la existencia del demonio y de su acción en el mundo, que como dice nuestro hermano Luis, poco a poco nos estamos olvidando, o el mundo se ha ido olvidando y nos llaman locos, pero esta es una realidad que sí nos afecta, y pues ese fue el interés principal de este programa, de dar a conocer esta verdad, porque a veces está muy olvidada, y como dice nuestro hermano Luis, nos falta preparación. Como ya se olvidó, pues ya no me preparo, ya nadie lo afecta, pero ya cuando sí nos toca y nos llega, ya no hay preparación, ya no sabemos para dónde arrancar, y ahí están el demonio también ofreciéndonos otras alternativas, según para curarnos, para sanarnos, pero es para meternos más profundamente en esa vejación o en esa infestación que estamos teniendo demoníaca. Pues ojalá y pues a través de tus programas, hermano Luis, hermana Xiomara, hermanos que nos escuchan, pues podamos conocer esta realidad y estar preparados por si algún día, ojalá Dios no quiera,
pero nos toque ya saber qué hacer. Pues hermanos, 1 hora y media ya para ir terminando, para ir cerrando, pues vámonos despidiendo. Adelante, hermana Xiomara. Gracias, gracias, hermano Antonio. Yo sé que este tema fue muy largo. Todavía nos quedó pendiente las almas demonizadas, que las vamos a seguir en el siguiente programa. ¿Verdad? Sí. De verdad, desde acá, desde Guatemala, les envío un fuerte abrazo. El que no tengamos miedo, no tengamos miedo. Estas realidades espirituales están, pero nosotros estamos con el que ya venció, con el que vence, con el que reina, con el que libera, con el omnipotente. Así que no tengamos miedo. Realmente estas cosas que se enseñan acá son para ayudar al pueblo de Dios, en el que también estamos inmersos nosotros. Si ven, Luis René, aquí que pasó por eso, aquí está vivito y coleando y sirviéndole al Señor. Y los testimonios que les hemos dado, la gran mayoría han salido adelante. Incluso una de una liberación por una constelación familiar salió adelante. No hay nada, absolutamente nada imposible para Dios. Sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad como servidores de conocer estos temas, porque no hay nada peor para una ovejita llegar a un lugar con algún servidor, decirle lo que le está pasando y que el servidor no sepa cómo orientarlo, porque se siente perdido, se siente sin esperanza, ¿verdad? Y parte de ese amor de Dios que nosotros debemos de reflejar es el saber y el tener conocimiento de estos temas. Así que mis hermanos, adelante, y aquí los esperamos en el siguiente programa de Va de Retro Satana. Sí, hermana, muchas gracias. Y yo siento que lo más feo es cuando se nos acercan estas personitas que tienen esa necesidad, y yo, como no estoy preparado para quitarme este problema, pues puedo decir, pues tú estás loca o es parte estás teniendo problemas psicológicos, y es muy triste. Pues en vez de ayudar a estas personas, que también puede ser esa posibilidad, por eso están esas personas preparadas que disciernen y saben qué hacer. Muchas gracias, hermana Xiomara, por habernos acompañado en este programa, y pues ya es parte de él. Hermano Luis, para despedirse y para que nos diga qué se viene. Ok, para dejarlos picaditos, pues bueno, vamos a terminar con este tema, sí, para diferenciar entre las almas de las benditas almas del purgatorio, los demonios disfrazados y cómo el mal hace que esto nos lleve a la destrucción familiar. Con estos demonios disfrazados, íncubos y súcubos muchas veces llegan a nuestras familias. Vamos a hablar de las almas demonizadas, lo que los exorcistas actualmente han descubierto y que San Juan Pablo II autoriza, y para comentarlo, y las almas errantes. Nosotros tuvimos la experiencia de un sacerdote exorcista que vino de Guadalajara. México tiene brillantes exorcistas, y vino aquí un exorcista acá a Guatemala y hablaba que precisamente en la Asociación de Exorcistas estaban llegando almas errantes a poseer personas, y pueden llegar a las comunidades, y les vamos a decir cómo se nota, qué son, cómo actúan y cómo poderlas llevar a la salvación de su alma. Y vamos a hablar de los fantasmas que se hablan en el Evangelio, para saber realmente ya qué son estos fantasmas y poderlos diferenciar más adelante. Y mis hermanos, quiero decirles, vamos a hablar ya en los programas que vienen, vamos a hablar sobre las falsas devociones, porque hay la devoción a la Santa Muerte, aquí en Guatemala en Mashimón, del Santo Niño no sé qué, de no sé cuántos que son falsos santos. Y luego ya vamos a entrar en el satanismo, en el esoterismo, la masonería, el New Age y todas estas ramas donde Satanás ha usado en los últimos 150 años para la destrucción de las almas. Y de todo esto vamos a hablar, y esperemos y pido sus oraciones para que
sacerdotes exorcistas nos acompañen y también invitados de lujo como los que hemos tenido. Y termino diciendo algo, ya lo dijo Xiomara, ya lo dijo, no tengamos miedo, nuestro Señor Jesucristo nos dio los santísimos sacramentos, están nuestros sacerdotes los preparados adecuadamente para llevarnos a la salvación, pero les recuerdo, tenemos a nuestra aliada, a la comandante en jefe que lucha contra Satanás y sus huestes, y ella es María de Nazaret, y en Latinoamérica está la emperatriz de América, que es nuestra Madre de Guadalupe, y por su pureza y su inmaculada concepción logramos vencer todo tipo de influencia demoníaca. María Santísima está con nosotros y nos da las armas como el rosario, la consagración de María. Eso fue lo primerito que hicimos con Xiomara, con esta niña que llegó a vernos, con esta catequista. Esa consagración mariana les vamos después a invitar para que se consagren por medio de Mater Fátima. Les vamos a decir cómo hacerlo, pero confiemos en nuestra Santa Madre Iglesia, Madre y Maestra, confiemos en nuestro Señor Jesucristo en los sacramentos y confiemos en nuestra aliada, que es María Santísima y que nos protege y que quiere nuestra salvación. Con eso me despido y es un honor para mí siempre estar acá, y aunque nos digan locos, aunque nos digan medievos, aunque nos digan de todo, no me importa, porque aquellas almas que necesitan de conocimiento para esto, lo van a lograr y van a lograr la salvación por medio de Jesucristo y la Iglesia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Amén. Recordando a San Miguel, que ayer fue la fiesta de los arcángeles. Pues vamos a despedirnos, hermanos, con una oración, dándole gracias a Dios, y nos ponemos y seguimos en su presencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios, por este programa, sobre todo por todos mis hermanos que están aquí presentes, que participan en este proyecto. Queremos poner en tus benditas manos, Señor, nuestros corazones. No queremos perder el objetivo, que es anunciar tu amor, anunciar tu misericordia, tu poder, tu triunfo sobre el mal. Que siempre esté presente, Señor, tu victoria. Te quiero dar gracias, Señor, por mis hermanos. Quiero poner cada necesidad de ellos, sus anhelos más profundos de su corazón, que sabemos que es conocerte, amarte y contemplarte un día, que es el proyecto que tienes tú para cada uno de nosotros, la visión beatífica. Señor, queremos seguir en tus benditas manos. Te queremos pedir que hagas tu obra de salvación en cada uno de nosotros. Queremos seguir luchando, perseverando, y te queremos pedir la gracia siempre, que podamos llegar a entender cuál es tu voluntad y podamos tener esa fuerza para hacerla. Señor, queremos darte gracias en todo momento y darte gracias por el don de la vida, por la familia, por mis hermanos. Gracias, Señor, siempre gracias. También a ti, María, que siempre nos acompañas, Madre Santa, gracias porque intercedes por cada uno de nosotros, siempre estás pendiente en nuestras necesidades. Queremos poner en tus benditas manos, Señor, pues este proyecto, este programa de Va de Retro, y a todos nuestros hermanos que participan de alguna manera, para que tú hagas tu obra y para que dé frutos de conversión y santidad en todos los que escuchan este programa. Pues nos ponemos en tus manos, Señor, y sigue con nosotros. Queremos poner en tus manos todas nuestras necesidades, nuestras angustias, confiando plenamente en ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues, hermanos, hasta el próximo programa. El próximo domingo nos vemos, primero Dios. Y pues nuestro hermano ya nos dio esta introducción. Viene sobre estas almas demonizadas, cómo distinguir las almas errantes. También, pues vamos a estar hablando de ello. Nos vemos el próximo programa. Hasta
el próximo domingo, hermanos. Despídanse, hermanos, dígale adiós. Adiós. Mándele un abrazo a todos, Un abrazo. a toda la audiencia. Bendiciones. Adiós.